La carretera estaba vacía, iluminada por la luna menguante y las luces parpadeantes de los postes que crujían con el viento. Nadie salía en ese tramo después de las 10 de la noche, no desde que comenzaron los asesinatos. Aún así, el rugido de un motor interrumpió el silencio, haciendo eco en las paredes agrietadas de la vieja autopista. Una motocicleta negra como el alquitrán cruzó la línea divisoria a gran velocidad. El conductor llevaba una chaqueta de cuero desgastada, guantes con los nudillos reforzados y un casco con una calavera pintada a mano. No hablaba. No saludaba. Solo aceleraba. Nadie sabía su nombre. Pero todos lo conocían por las noticias, el asesino de la motocicleta. Los cuerpos aparecían al amanecer, siempre a un costado de la carretera, con el mismo patrón, sin ojos, sin lengua y con una sonrisa grotescamente tallada en el rostro. Las autoridades no tenían pistas. No había huellas, no había testigos. Solo esa marca en el asfalto, como una firma, un círculo quemado por la rueda trasera en cada escena del crimen. Pero esta no es la historia de un monstruo. Esta es la historia de Alex. Y de cómo alguien que lo amaba, se negó a dejarlo perderse en la oscuridad. La primera vez que Sofía escuchó sobre el asesino fue en la radio del taller donde trabajaba. Tenía grasa en las manos, el cabello recogido con una liga azul y los audífonos colgando del cuello. Llevaba 3 años reparando motocicletas, pero lo que amaba de verdad era correr. Había ganado carreras ilegales desde los 17. No era ajena a la velocidad ni a los peligros de la carretera. Otro muerto anoche. Mismo patrón. Sin ojos, sin lengua. Esto se está poniendo feo, Sophie, le dijo Emilio, su compañero de banco, mientras tomaba un trago de café frío. Quizás solo es un imitador. O un mito alimentado por el miedo, respondió ella, aunque una parte de su estómago se apretaba al pensarlo. Esa noche, mientras afinaba su Yamaha negra en el taller vacío, escuchó un motor roncar afuera. No era cualquier motor. Era profundo, grave, con un timbre metálico que le erizó la piel. Se asomó por la rendija y lo vio, una figura en una Harley oscura, inmóvil frente al portón, como una sombra esperando. Y aunque no podía ver el rostro, sintió que la miraba. Salió de inmediato, pero el motociclista ya no estaba. Solo una marca circular en el asfalto, humeando. El mismo símbolo que mostraban las fotos de los noticieros. Pero, ¿por qué había ido ahí? Esa noche no pudo dormir. Soñó con sangre salpicando la carretera, con una figura de cuero que la observaba desde el borde de un abismo, con una voz que no era voz diciéndole su nombre. Alex. Ese nombre apareció en su mente al despertar, como una revelación. No lo conocía, y sin embargo, sentía que sí. Lo escribió en una libreta, sin saber por qué. Al día siguiente, volvió al taller con los ojos rojos por la falta de sueño. Tenía la intención de olvidarlo todo, hasta que encontró un sobre en su casillero. Sin remitente. Dentro, una nota escrita a mano con tinta negra. Ayúdame. Solo tú puedes. Sábado, medianoche. Ruta 23. No traigas a nadie. No tengas miedo. A con acento. Sofía tragó saliva. Podía ser una broma. Podía ser una trampa. Pero algo en su interior le decía que debía ir. No solo por curiosidad. No solo por el misterio. Era algo más. Como si su destino estuviera anclado a esa carretera. Cuando llegó la medianoche del sábado, la ruta 23 estaba desierta. El aire olía a tierra seca y gasolina. Aparcó a un lado y apagó el motor. El silencio era absoluto. Hasta que escuchó el rugido. La Harley emergió de la niebla como un espectro. Frenó a pocos metros y el motorista desmontó. Era alto, delgado, con la chaqueta cubierta de polvo y sangre seca. Se quitó el casco. Tenía ojos tristes, hundidos.
Una barba descuidada. Y un rostro que, lejos de monstruoso, parecía roto. Sofía. Preguntó con voz áspera. Alex. Respondió ella, casi en un susurro. Él asintió. No se acercó. Se quedó quieto, como si supiera que cualquier movimiento podía romper algo invisible entre los dos. Necesito que me escuches. Lo que dicen de mí es cierto, pero no del todo. Y entonces, bajo la luz pálida de la luna, Alex comenzó a contar su historia. Había sido un piloto profesional. Uno de los mejores. Vivía para las pistas y las máquinas. Pero una noche, tras una carrera clandestina, su equipo fue emboscado por un grupo de hombres. Habían apostado demasiado dinero. No aceptaban la derrota. Lo torturaron. Mataron a su mejor amigo frente a él. Le cortaron los párpados y lo dejaron a medio morir. Pero no murió. Una mujer lo encontró a un costado de la carretera. Decía ser sanadora. Le ofreció una segunda oportunidad. Poder, velocidad, venganza. Todo lo que quisiera. A cambio, una parte de su alma. Él aceptó. Desde entonces, cada luna menguante, su cuerpo se transformaba. No del todo. No como un monstruo de película. Pero suficiente para dejar de ser humano. Y esa parte lo obligaba a matar. Siempre a aquellos que tenían el mismo olor que los que lo atacaron. Corruptos. Violentos. Sucios por dentro. Pero ya no quiero seguir, dijo, con lágrimas ocultas en la voz. Siento cada muerte. Me despierto gritando. Me miro las manos y no me reconozco. Tú eres la única que puede detener esto. ¿Por qué yo? Preguntó Sofía. ¿Por qué tú no me temes? ¿Por qué tú soñaste conmigo antes de conocerme? ¿Por qué tú, puedes ver lo que queda de mí? Sofía dio un paso hacia él. El viento sopló con fuerza, levantando polvo y hojas secas. En sus ojos había miedo, sí. Pero también compasión. Y algo más. Algo parecido a amor. Entonces vamos a hacerlo, dijo. Vamos a encontrar la forma de romper esto. Alex sonrió por primera vez. Una sonrisa rota, pero real. Y mientras las luces lejanas de un coche aparecían en el horizonte, supieron que su camino apenas comenzaba. La madrugada después del encuentro en la Ruta 23 no trajo paz. Sofía despertó sobresaltada, empapada en sudor, con el eco de una moto acelerando dentro del pecho. Había llevado a Alex a una cabaña abandonada cerca del bosque, un refugio que usaban los corredores cuando necesitaban desaparecer por un tiempo. Allí, lo había dejado con una manta, algo de comida y su promesa: volveré mañana. Y lo resolveremos. Aquel día en el taller, Sofía apenas podía concentrarse. Cada sonido de motor que pasaba por la avenida la hacía girarse de golpe. Intentó buscar en internet casos similares. Pactos. Maldiciones. Brujerías ligadas a la carretera. Encontró foros oscuros, relatos fragmentados, un par de libros digitales sobre entidades del asfalto. Mencionaban un espíritu llamado Tlanezka, un demonio nómada que poseía a los veloces, tentándolos con poder a cambio de servidumbre eterna. Se alimentaba de rabia y de sangre. Emilio, le dijo a su compañero, con voz urgente. ¿Tú alguna vez escuchaste sobre motociclistas malditos? ¿Cómo, endemoniados? Emilio soltó una carcajada. Te pegó muy fuerte el insomnio. Mira que te estás metiendo en cosas raras, Sophie. Tiene que ver con el tipo del casco de calavera que viste el otro día. Ella no respondió. Esa noche volvió a la cabaña. Alex estaba sentado junto a la chimenea apagada. Se había duchado con agua de lluvia, y aunque seguía ojeroso, su mirada parecía más clara. Gracias por volver, dijo.
Sofía se sentó frente a él con su laptop abierta. Encontré algo. No sé si te suena. Planezka. Alex se estremeció al escuchar el nombre. La mujer que me salvó, lo mencionó. Dijo que ese era el verdadero precio. No solo la sangre, sino dejarle el control cuando la luna mengua. Entonces no estás completamente perdido. Si estás consciente, si aún te resistes, podemos cortarlo. Romper el ciclo. ¿Cómo? Preguntó él, casi con desesperación. Necesitamos saber más. ¿Dónde apareció ese demonio? ¿Quién más fue marcado? ¿Y cómo se rompe un pacto así? Durante los días siguientes, Sofía y Alex trabajaron juntos. Él salía solo durante el día, reparaba partes de la cabaña, y trataba de meditar para mantener su mente clara. Por las noches, le contaba a Sofía recuerdos difusos entre cada transformación, olores de las víctimas, sensaciones, fragmentos de lugares. Había matado a hombres corruptos, mafiosos, traficantes, pero eso no lo justificaba. La violencia, aunque dirigida al mal, seguía siendo violencia. Y eso lo carcomía. Lo peor es cuando termino, y no recuerdo si fui yo o esa cosa en mí. Sofía lo miró con ternura. Le limpió una herida del cuello con un trapo húmedo. Vamos a liberarte. Te lo prometo. En una de las noches más tranquilas, ella se quedó dormida a su lado, sobre un colchón viejo. Alex no durmió. Miró el techo roto, y por primera vez en años, sintió algo parecido a paz. Pero entonces, el rugido volvió. No afuera. Dentro. La luna estaba menguante. El cambio comenzó en sus dedos. Se crispaban, se endurecían. Su espalda se arqueó y su visión se volvió roja. Se tapó la boca para no gritar y corrió al bosque. Se alejó de Sofía, de la cabaña, de la esperanza. Pero el impulso era más fuerte. En una hora, se encontró en la carretera. Y allí, alguien lo esperaba. Un coche negro detenido. 3 hombres sacando bolsas pesadas del maletero. Uno de ellos con tatuajes de una red de tráfico de armas que Alex conocía de sus tiempos como corredor. La criatura dentro de él rugió. Y atacó. Al amanecer, Sofía lo encontró de rodillas frente al cuerpo. El círculo quemado en el asfalto aún humeaba. Tenía las manos ensangrentadas y los ojos nublados. Alex. Mírame. Gritó ella. Él la miró, temblando. No pude detenerlo, no pude. Él merecía pagar, pero no así. No por mis manos. Sofía no dijo nada. Se quitó su chaqueta y se la puso encima. Luego, lo abrazó. Estaba frío, pero vivo. Y llorando. Esa misma mañana tomaron una decisión. Irían al origen. Alex recordó un nombre, el cruce de San Irineo. Allí había conocido a la mujer del pacto. Tal vez allí encontrarían respuestas. Empacaron provisiones. Sofía se llevó su Yamaha. Alex, su Harley. Pero esta vez, viajaban juntos. Vamos a sacar a ese demonio de ti, dijo ella, poniéndose el casco. Y cuando esto termine, quiero que me cuentes cómo eras antes de la oscuridad. Alex la miró con una mezcla de miedo y esperanza. Si sobrevivo, serás la primera en saberlo. Ambos aceleraron. Las motos rugieron al unísono. Y comenzó el verdadero viaje. El camino a San Irineo era una cinta de asfalto desgastado que se perdía entre las montañas. La vegetación era densa y, a medida que avanzaban, la señal del GPS desapareció. El silencio solo era roto por el rugido de sus motocicletas. El ambiente se volvía más espeso, más pesado, como si el bosque mismo los observara. ¿Estás segura de que esto es buena idea? Preguntó Alex, su voz apenas audible por el casco.
Lo único peor que esto es quedarnos sin hacer nada, respondió Sofía. Después de 3 horas, llegaron al pueblo. Era pequeño, casi fantasmal. Casas de madera viejas, una iglesia sin campana, y una estación de servicio abandonada. Lo más perturbador era que no había una sola persona a la vista. El aire olía a tierra húmeda y a algo más, algo metálico. Aquí fue donde me recogieron. Recuerdo ese poste, y esa vieja cantina, dijo Alex señalando un edificio cubierto de hiedra. Entraron. El interior estaba a oscuras, pero aún conservaba el olor a tabaco y licor añejo. Había fotografías en las paredes, corredores de motos, todos hombres, algunos con miradas vacías, otros sonrientes. Un marco en particular llamó la atención de Sofía. Tenía una fecha escrita a mano, 3 de octubre de 1986. Y en la foto, un joven de ojos intensos con una chaqueta negra. ¿Eres tú?, preguntó Sofía. Alex negó con la cabeza. No. Pero ese era uno de los que vi en mis visiones. Su nombre era Manuel Ráfaga. Murió en una curva, o eso decían. Quizás no murió. Quizás lo reclamó Tlanezka. Detrás del mostrador, había una trampilla de madera. Bajaron con linternas. Un sótano húmedo, con símbolos tallados en las paredes. Al centro, una motocicleta oxidada, como un altar profano. Y sobre ella, una figura encapuchada los observaba. Alex. Regresaste. Dijo la voz, suave, quebrada, como si hubiese salido de un sueño muy antiguo. La figura se quitó la capucha. Era una mujer de unos 40 años, aunque sus ojos eran demasiado viejos para su rostro. Soy Salma. Fui la primera en ver el fuego en ti. ¿Eres la que hizo el pacto?, preguntó Sofía. No. Yo solo fui el canal. El espíritu elige. Y Alex, tú lo llamaste sin saberlo. Tu odio aquella noche en la carretera, tu sed de justicia. Le abriste la puerta. ¿Y cómo cierro esa maldita puerta?, gritó Alex. Debes enfrentarlo en su dominio. Debes ir más allá del rugido. Más allá del dolor. Al otro lado del asfalto. Salma les mostró un libro viejo, con tapas de cuero y páginas arrancadas. Aquí están las instrucciones. Solo puede hacerse durante la luna negra. Debes derramar tu sangre, pero no para matar. Sino para ceder el control por voluntad. Si sobrevives al enfrentamiento, serás libre. Si no, serás uno más. Uno más. Uno más de los que ves en la foto. De los que crees muertos, pero siguen vagando. Manejando sin destino, poseídos. Esa noche, acamparon junto al lago cerca del pueblo. Alex no podía dormir. Sofía tampoco. Se sentaron frente a la hoguera, compartiendo un termo con café amargo. ¿Tienes miedo?, preguntó ella. Sí. Pero no por mí. Por ti. Por lo que esto podría costarte. Estoy aquí por elección, Alex. No por lástima. Porque creo en ti. ¿Y por qué? Hizo una pausa, bajó la mirada. ¿Por qué me importas más de lo que debería? Él le acarició la mejilla con dedos temblorosos. Si salgo de esta, quiero un taller contigo. Uno pequeño. Reparar motos. Y llevarte flores cada semana. Sofía rió. Estás tan loco como maldito. Y se besaron, por primera vez, en medio del bosque, con el fuego crepitando y la oscuridad cerniéndose sobre ellos. Al amanecer, prepararon el ritual. Dibujaron un círculo con sal y gasolina. Colocaron la Harley al centro. Alex se paró sobre el símbolo, y Salma recitó las palabras en una lengua antigua. El cielo se volvió gris. La tierra tembló. Y entonces, el rugido vino. No de una moto.
sino del mismísimo infierno. Una grieta se abrió bajo los pies de Alex, y fue absorbido como si el asfalto lo reclamara. Sofía gritó, pero Salma la detuvo. Ahora le toca a él. Solo a él. Alex despertó en una carretera infinita. Oscura. Vacía. El cielo era rojo. A lo lejos, se escuchaban motores. Y risas. Allí estaba. Tlanezka. En una moto de huesos, con su rostro cubierto por llamas. Vienes a pelear, mortal. Pero tú me creaste. Tú me invocaste. Yo solo soy tu reflejo. Alex subió a su Harley, que apareció como por arte de magia. Aceleró. Y la carrera comenzó. Kilómetro tras kilómetro, Alex y el demonio se enfrentaron. Cada golpe, cada curva, traía recuerdos, el accidente de su hermano, el abandono de su padre, la noche en que casi murió. Cada dolor era una herida. Pero también una oportunidad. Finalmente, al borde del abismo, Alex frenó. Bajó de la moto. Abrió los brazos. No correré más. No mataré más. Si quieres llevarme, hazlo. El demonio gritó. Se lanzó sobre él. Pero en el último segundo, Alex susurró. Yo te perdono. Y el fuego se apagó. Alex despertó junto al lago. Herido. Exhausto. Pero libre. Sofía lo abrazó, llorando. Lo lograste. Él sonrió débilmente. Ahora te debo flores. Y una vida. El sol apenas asomaba cuando Sofía y Alex despertaron junto al lago. El aire fresco y húmedo rozaba sus pieles como un bálsamo después de la tormenta que habían vivido. Alex aún estaba débil, con moretones y quemaduras en su cuerpo, pero sus ojos brillaban con una nueva luz, una mezcla de esperanza y determinación. Lo hiciste, susurró Sofía mientras le pasaba un trapo húmedo por la frente. Has vuelto. Él esbozó una sonrisa cansada. Pero esto no termina aquí. El camino de regreso era largo, y la Harley parecía moverse sola bajo sus manos. La moto había sido testigo de su batalla contra Tlanezka, y ahora, como si compartiera su alivio, parecía ronronear suave. Mientras avanzaban, Alex sentía que cada kilómetro alejándolos del pueblo oscuro los liberaba más. Pero dentro, la sombra no desaparecía del todo. Había cicatrices que el asfalto no borraría. Sofía lo miraba por el retrovisor con cariño. Ella sabía que el demonio se había ido, pero que la lucha más difícil era recuperar a Alex por completo. Quiero que me cuentes, le dijo mientras cruzaban un puente. Todo lo que nunca me dijiste. Él inspiró profundo. Antes de todo esto, yo solo quería sentirme libre. La moto era mi escape, mi verdad. Pero la rabia me consumía. Perdí a mi hermano en un accidente que podría haber evitado, y desde entonces, solo buscaba justicia, aunque fuera por mi cuenta. Ella apretó el puño sobre el manillar. ¿Y ahora, qué buscas? Encontrar la paz. No solo para mí, sino para todos los que quedaron atrapados en ese ciclo. Para ti, para los que amé y perdí. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y pequeños milagros. Sofía y Alex trabajaban en el taller improvisado que habían montado en la cabaña. Reparaban motos, limpiaban piezas, y poco a poco, reconstruían su confianza. Una noche, mientras una tormenta eléctrica rugía afuera, Alex le confesó su miedo más profundo. ¿Y si el demonio regresa? Si esta vez no puedo vencerlo. Sofía lo tomó de las manos. No estás solo. Ni tú ni tu alma. Aquí estoy yo. Siempre. Se abrazaron con fuerza, sellando un pacto más fuerte que cualquier maldición. Un día, al abrir un paquete misterioso, encontraron una carta de Salma. Si quieren cerrar este capítulo para siempre, deben enfrentar al último remanente de Tlanezka, el guardián del asfalto.
Su guarida está en el túnel olvidado de la Ruta 9. Vayan juntos. Confíen el uno en el otro. No dudaron. Con la luna llena como testigo, condujeron hasta el túnel. Era un lugar oscuro, lleno de ecos y susurros, como si el asfalto mismo guardara secretos antiguos. Al entrar, una figura alta y envuelta en sombras apareció frente a ellos. ¿Quién osa perturbar el reino del guardián? La voz era un susurro, pero helaba el alma. Alex adelantó un paso. Somos quienes buscan terminar con esta maldición. La figura levantó la mano, mostrando una motocicleta negra como la noche. Esta es mi morada. Quien entra debe pagar el precio. El desafío estaba lanzado. Sofía y Alex intercambiaron una mirada, y con la determinación que solo el amor verdadero puede dar, aceleraron hacia la batalla. Las ruedas chirriaron, los motores rugieron, y la oscuridad se iluminó con destellos de fuego y metal. El guardián del asfalto no era solo una criatura, sino la suma de todos los miedos que Alex había enfrentado, potenciado por la maldad que había acechado en la carretera. Pero esta vez, no estaba solo. Sofía, con su corazón abierto y su valentía, fue la fuerza que mantuvo a Alex firme. La carrera fue feroz, una danza entre vida y muerte. Finalmente, con un último grito y una maniobra arriesgada, lograron derribar al guardián. La luz inundó el túnel. Y el silencio fue la promesa de un nuevo comienzo. De regreso a casa, bajo un cielo despejado, Sofía y Alex se detuvieron en un mirador. El viento acariciaba sus rostros, y el mundo parecía respirar junto a ellos. Él tomó su mano. Gracias por no dejarme caer. Ella sonrió. Siempre, Alex. Siempre. Y mientras las estrellas comenzaban a brillar, supieron que el camino que tenían por delante era suyo para recorrer, juntos. El amanecer pintaba el horizonte con tonos dorados cuando Sofía y Alex dejaron atrás el túnel y las ruinas de aquella batalla. La carretera parecía más clara, pero la calma era solo una pausa antes de la tormenta. Ambos sabían que aunque el guardián del asfalto había caído, la oscuridad que se aferraba a Alex no desaparecería del todo sin enfrentar sus propios fantasmas. Mientras avanzaban por la ruta 45, una sensación inquietante se instaló en el aire. El viento que jugaba con sus cabellos parecía susurrar secretos olvidados, y las sombras en los árboles parecían más largas, como si les observaran. ¿Lo sientes?, preguntó Sofía, apretando el manillar con fuerza. Alex asintió, su mirada fija en el espejo retrovisor. Sí. Algo me sigue. En el reflejo, una figura difusa apareció brevemente, desapareciendo cuando él parpadeó. No es real, intentó tranquilizar Sofía. Solo el cansancio. Pero la duda ya había echado raíces. Llegaron a un pequeño pueblo en medio del camino. Las casas viejas, las calles vacías, todo parecía detenido en el tiempo. Decidieron detenerse en un café para reponer fuerzas. Allí, una anciana de ojos penetrantes se les acercó. Su rostro estaba surcado por arrugas que parecían contar mil historias. Ustedes buscan la verdad, dijo con voz baja. Pero la verdad es una carretera que no termina, y el pasado siempre rueda detrás de ti. Sofía la miró confundida. ¿Quién es usted? Una que también fue marcada. La sombra que los persigue no es solo de Alex, sino de todos los que han intentado escapar. Antes de que pudieran preguntar más, la mujer desapareció entre la niebla que se había levantado sin aviso. La inquietud creció. Esa noche, en la cabaña que habían alquilado, Alex tuvo pesadillas vivas, la silueta del demonio, voces susurrando su nombre, el sonido de una motocicleta que no frenaba. Sofía lo despertó suavemente. ¿Estás sudando? ¿Quieres hablar? No es solo el demonio, es algo más. Algo dentro de mí. Ella le tomó la mano. Estamos juntos. Lo enfrentaremos. Los días siguientes trajeron revelaciones.
En el pueblo, hallaron un diario antiguo en la biblioteca, escrito por otro corredor que había sido marcado siglos atrás. Hablaba de un pacto eterno, de sacrificios y redención. La última página tenía una frase subrayada: solo el amor verdadero puede romper la cadena. Alex y Sofía se miraron, comprendiendo que su vínculo era más poderoso de lo que imaginaban. Cuando la luna llena volvió a brillar, la sombra apareció de nuevo. Pero esta vez, no estaban solos. Juntos, enfrentaron al espectro, no con armas ni violencia, sino con confianza y amor. La batalla fue una prueba de almas, y cuando la sombra desapareció finalmente, supieron que habían ganado algo más que una pelea. Habían encontrado la fuerza para seguir. El crepúsculo teñía el cielo de rojo oscuro cuando Sofía y Alex llegaron al pueblo de San Jerónimo, un lugar pequeño y olvidado donde el tiempo parecía haberse detenido. Se decía que ahí, en la antigua estación de tren abandonada, se había originado la maldición que había marcado a tantos corredores a lo largo de los años. Alex bajó de la moto con cautela, la adrenalina aún pulsando en sus venas. Sofía le siguió con determinación, sabiendo que estaban en la recta final de su lucha. Aquí es, murmuró Alex, señalando la estación cubierta de grafitis y maleza. Dentro, el aire estaba cargado, pesado con el olor a óxido y tierra húmeda. Ecos de ruedas y susurros parecían deslizarse por las paredes. Algo invisible los observaba. De repente, una figura emergió de las sombras, un hombre alto, delgado, con ojos negros como pozos sin fondo y una sonrisa torcida. Bienvenidos, dijo con voz fría. He estado esperando. Sofía apretó el puño sobre el manillar de la moto, lista para reaccionar. ¿Quién eres? Soy el guardián original de la maldición, respondió. El que dio vida al demonio que posee a Alex. Pero más importante, soy el que puede liberarlo, o condenarlo para siempre. Alex tragó saliva. La batalla que se avecinaba sería la más difícil. El guardián alzó una mano y el suelo tembló. De la oscuridad surgieron motocicletas espectrales, sus ruedas girando sin fin, listas para la cacería. ¿Están preparados para pagar el precio final?, inquirió el guardián. Sofía tomó la mano de Alex con firmeza. Si la vida es una carrera, hoy decidimos quién cruza la meta. Con un rugido que sacudió la estación, ambos saltaron a sus motos. La persecución comenzó. El guardián era rápido, casi imposible de alcanzar, pero Sofía y Alex se complementaban, moviéndose como uno solo. Cada curva, cada acelerón, era una prueba de confianza y amor. Mientras esquivaban obstáculos y fantasmas del pasado, Alex recordó todo lo que había perdido, y cómo Sofía había sido su luz en la oscuridad. No te rendiré, gritó, mirando hacia ella. Ella respondió con una sonrisa valiente. Cuando llegaron al punto más peligroso, un precipicio cubierto de niebla, el guardián intentó un último ataque, lanzando una ola de oscuridad que amenazaba con consumirlos. Pero Sofía, con todo el amor que sentía, saltó entre ellos, creando un escudo invisible que detuvo la sombra. Alex aprovechó el momento y con una maniobra arriesgada, derribó al guardián, haciendo que desapareciera en una nube de polvo y ecos. El silencio volvió a la estación. Respiraron hondo, exhaustos, pero victoriosos. Lo hicimos, dijo Sofía. Terminamos esta carrera. Alex la abrazó con fuerza. Gracias por no soltarme la mano. Bajo la luz tenue de la luna, supieron que su amor había roto la maldición, y que el camino que tenían por delante era uno que recorrerían juntos, libres. El amanecer se asomaba tímido sobre el horizonte cuando Sofía y Alex volvieron a la carretera. La batalla con el guardián había terminado, pero la verdadera prueba apenas comenzaba: reconstruir una vida marcada por sombras y heridas profundas. Alex encendió su moto con un suspiro pesado, mirando el camino que se desplegaba ante ellos. A su lado, Sofía ajustaba el casco con una sonrisa tranquila,
un faro de esperanza. ¿Crees que alguna vez podremos dejar todo esto atrás? Preguntó Alex con voz ronca. Ella le tomó la mano. No importa el pasado, sino lo que elegimos ahora. Juntos. La ruta era solitaria, bordeada por árboles que danzaban con el viento. Cada kilómetro era una promesa de libertad, pero también un recordatorio de que la oscuridad podía volver a asomarse. Durante horas, hablaron, rieron y compartieron silencios cómplices. Alex le contó de sus sueños olvidados, de la música que solía tocar en bares pequeños antes de que la carrera y la maldición lo consumieran. Sofía habló de su infancia en un pueblo costero, de sus ganas de salir y descubrir el mundo. En un momento, se detuvieron junto a un lago cristalino. Bajaron de las motos y caminaron hacia la orilla, dejando que el agua fresca les lavara las manos y el alma. Esto es vida, susurró Sofía. Alex asintió. No sé qué nos depara el futuro, pero sé que contigo a mi lado, puedo enfrentar cualquier cosa. Ella se apoyó en su hombro, y por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron la paz que tanto habían buscado. Pero la carretera, como la vida, tiene sus giros inesperados. De repente, el sonido de motores rugió a lo lejos. No eran motos normales, eran ecos distorsionados, sombras que volvían del pasado para reclamar lo que creían suyo. No puede ser. Murmuró Alex, apretando los puños. Sofía lo miró, decidida. Esta vez, no huiremos. El enfrentamiento final no fue solo físico, sino emocional. Alex sintió en su pecho la batalla entre el hombre que quería ser y la sombra que aún lo acechaba. Sofía, con su amor y valentía, fue su ancla, su luz en la oscuridad. Cuando la última moto desapareció en la distancia, dejando tras de sí el silencio del amanecer, supieron que el ciclo había terminado. Alex y Sofía volvieron a sus motos, y juntos, aceleraron hacia el futuro, hacia un camino donde el amor sería su mayor fuerza. Porque, a veces, en la carretera más oscura, la luz nace del corazón.